Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 11, posturas diferentes entre mente y cuerpo. En este episodio vamos a ver un recorrido breve sobre la filosofía de la mente y las posturas que encontramos en esta gran rama que a mí tanto me gusta. Daré de una forma muy breve y general un poco el recorrido que ha tenido esta gran vertiente de la filosofía. Hay que entender primeramente que cuando se habla de filosofía de la mente, en realidad lo que se está buscando es una respuesta que hay entre la mente y el cuerpo, es decir, qué relación tienen estas dos sustancias. Este dualismo también se puede encontrar en una filosofía más antigua cuando se quería estudiar el alma y el cuerpo, como pudimos ver en Platón y en Aristóteles, que hablaban de esa dualidad. Filosofía de la mente también encontramos esa dualidad entre mente y cuerpo, y por ejemplo, un filósofo que estaba a favor de esta dualidad y muy representativo para estas teorías era Descartes, que sin meternos en él, diré que la relación entre mente y cuerpo se encontraban unida gracias a la glándula pineal. Pero Descartes, respecto a este tema, si queréis, lo podemos ver en un episodio para centrarnos de lleno en él, ya que es muy extenso. Hay otra rama opuesta al dualismo que sería el monismo. Esta rama defendería que solamente hay una única sustancia y lo reduciría todo a lo material, es decir, a la mente. Es únicamente física y reducida al cerebro y nada más. Un autor que defendía esto era, por ejemplo, Spinoza. Como podéis ver, ya de esta forma se empieza un poco lo que es la historia de la filosofía de la mente, como ya hay dos posturas y que éstas se confrontan unas con otras, y veremos también vertientes de cada postura. Por ejemplo, en el dualismo hemos visto a Descartes y hay otros autores también que hablan de ese dualismo. Por ejemplo, también la vertiente opuesta al dualismo, por ejemplo, que sería el monismo, lo que hace es reducirlo todo al cerebro. De esta forma no hay una diferencia entre lo que puede ser la mente y el cuerpo. Siguiendo con el monismo, tenemos varias ramas dentro de esta postura, que es el fisicalismo, el conductismo, la teoría de la identidad, el funcionalismo, el materialismo no reductivo y el materialismo eliminativo. Aunque sean teorías que parezcan que siguen el mismo orden, el curso y que cada una se apoya entre otra, cada teoría es como que suple un poco la anterior y no tienen por qué estar de acuerdo unas con otras. Por ejemplo, el conductismo se reduce solo a la conducta visible del ser humano. Un autor que hizo experimentos conductistas fue Pavlov. Este experimento fue muy interesante, ya que cada vez que se le daba al perro de comer, antes sonaba una campana. Al cabo del tiempo, cuando sonaba la campana, automáticamente el perro salivaba, porque sabía que venía la comida. Pues bien, por ejemplo, la teoría de la identidad suple al conductismo, en el sentido de que comenta que los estados mentales, es decir, el estado mental que podría tener el perro al saber que va a comer, se supliría y se reduciría solamente a un estado cerebral. Es decir, el perro no siente que quiere comer, sino que una determinada área del cerebro, le está comunicando que va a comer, y es muy diferente a la sensación o sentimiento de querer comer. Ejemplo, el funcionalismo. Comentaba que los estados mentales en realidad eran estados funcionales, es decir, estados que el cerebro tenía para poder determinar una respuesta dada. Y Putnam, padre del funcionalismo, lo compara con una máquina, expendedora en este caso, y dirá que, por ejemplo, si metes una moneda exacta al precio de una golosina, la máquina te dará la golosina.
pero si das menos dinero, la máquina te pedirá que alcances el valor determinado para que te dé la golosina. Y por lo tanto, la máquina está haciendo diferentes funciones para darte la misma respuesta, que es darte la golosina. Había una teoría que recuerdo que di mucho en la carrera y que me parecía muy interesante, que era el materialismo eliminativo. Esta rama quería romper un poco con esa psicología popular como podría ser el conductismo, que en realidad la psicología popular lo que se refería era que se estudiaba la conducta de una forma global y no específica, y externa en vez de interna. Entonces, ese materialismo eliminativo quiere romper con eso. La pareja Charland, que era Paul y Patricia, son un eje fundamental para este materialismo eliminativo, ya que al querer romper esa barrera de la psicología popular, hablaban ya de términos más actuales y de ciencia, argumentando que los estados mentales eran producto de la interacción entre las neuronas. Lo llamarían neurofilosofía, un término que se emplea en la filosofía para esta teoría. Hay también otra rama de la filosofía de la mente que personalmente era la rama que más me fascinaba, ya que se interesaba en comparar la mente con una máquina. Tenemos autores que hacían experimentos como por ejemplo el test de Turing o la habitación china de Searle. Turing programó una máquina con unas respuestas ya concretas y dadas, y no era inteligencia artificial, sino una inteligencia programada. Es decir, esa máquina recibía un estímulo A para responder con un estímulo B. El objetivo de Turing era poner a una persona en una sala y a una máquina en otra sala, de forma que otra persona externa, al hacer ciertas preguntas, viera la respuesta de cada una de las salas, de forma que al terminar el experimento, la persona que estaba preguntando no podía saber en qué habitación se encontraba la máquina, o incluso si eran dos personas las que estaban respondiendo a las preguntas. Por supuesto, esto tuvo controversias y hubo autores que refutaron estas teorías, ya que no tenían en cuenta los procesos mentales como hemos comentado anteriormente. El experimento que hizo Searle fue con la habitación china. Este autor se centró más en una filosofía del lenguaje, como también lo hizo por ejemplo Wittgenstein. Te quería demostrar que era una máquina también y que esa máquina podía aprender el lenguaje, al igual que lo hacía el ser humano. De forma que una máquina, al darle unos textos para que pudiera traducirlos al chino, y a la persona también con un diccionario para poder traducirlo, ver que la respuesta entre la máquina y la persona eran las mismas. Con este experimento realmente lo que quería demostrar era que la máquina, al igual que el ser humano, con el diccionario, claro, podía hacer la misma tarea. Pero lo que no se daba cuenta Searle, como decían autores posteriores, que no tenía en cuenta la gramática y los procesos del lenguaje, que eran mucho más complejos que el simple vocabulario de traducir palabra por palabra, y que eso la máquina lo podía hacer perfectamente, pero no se asemejaba a lo que hacía el ser humano con el lenguaje. Las teorías de las máquinas y las mentes siempre se suelen relacionar con las películas de Matrix, porque viene muy bien al caso de si una máquina puede hacerte la vida mejor o no, o si puede plasmar la realidad mejor que la propia realidad. Esta película se suele usar en debates y se suele comentar, ya que también se hace un paralelismo a lo que hemos visto en otro episodio sobre el mito de la caverna, sobre esa diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que para Matrix sería ese mundo paralelo virtual.
Es complicado resumir en pocos minutos un poco la historia de la filosofía de la mente, pero espero que con este episodio al menos tengáis un poco la concepción de lo que se estudia en esta rama y de los diferentes filósofos y ramas que había en ella, y que por supuesto he dejado el 90% fuera, ya que no he podido nombrar todo en tan poco tiempo. No os preocupéis porque mi intención es seguir unos episodios más con este tema de filosofía de la mente y centrarnos en algún autor específico. Por ejemplo, estoy pensando en Freud, para poder ver la mente un poquito más en profundidad, hablar de inconsciencia y consciencia, pero siempre, como lo hago en todos los episodios, de una forma resumida y fácil. Y hasta aquí el episodio número 11. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo episodio.